Génesis capítulo 13. Y a manera de simplemente recordar, es emocionante ahorita que mencioné Génesis porque es la historia de la humanidad. Recuerdan Génesis 1, 2, Dios creó a Adán y Eva. Génesis 3, la caída de la raza humana. Génesis 6, recordarán la preparación acerca del diluvio, porque Dios vio al ser humano, se empezaba a multiplicar, pero ya con una naturaleza de pecado heredado de Adán y Eva. Después recuerdan cuántas personas fueron salvas en el diluvio. 8 personas, solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, en total 8 personas. Génesis 5 también nos da una generaciones, pero en Génesis capítulo 10, si tienen su Biblia, dice versículo 1 de Génesis 10, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Entonces viene Noé, los hijos de Noé, quienes fueron Sem, Cam y Jafet. Y se nos da el linaje, hermanos, y si van a Génesis capítulo 11, versículo 26, Taré vivió 70 años y engendró a 3 hijos. Taré, hermanos, de los hijos de Noé, engendró a Abraham, Nacor y Harán. ¿Recuerdan eso? Entonces ahí tenemos este personaje tan importante de la Escritura. Los cristianos necesitamos saber acerca de esta persona, hermanos, de Abraham, hijo de Taré. Tenía otros 2 hermanos y el papá de Lot, uno de los hermanos de Abraham, tuvo hijos, pero uno se llamó Lot. Recuerdan que murió y que entonces Abraham salió junto con Lot. En Génesis capítulo 12 se le conoce como el llamamiento de Abraham, que vivía en esta ciudad bien pagana, idólatra, Ur de los Caldeos. Y Abraham salió con su familia, pero también se trajo a su hijo, a su sobrino Lot. Entonces vean, la humanidad continúa creciendo. Génesis 3:15, donde el Señor prometió realmente pisar la cabeza al enemigo, a la serpiente. Génesis 3:15 dice la Escritura: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le vas a herir en el calcañar o en el talón. Esa es profecía. Después viene el llamamiento de Abraham, Génesis capítulo 12, que es único, o algo muy importante. Es que el Señor, cuando llamó a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, Abraham. Toda la gente, todas las familias de la tierra en Abraham iban a ser bendecidas o benditas. Ahora, en Génesis capítulo 13, si ustedes ya, como siempre les animo en el boletín electrónico, el boletín de noticias, lean el pasaje antes de venir. Y en Génesis 13 sucede una separación de 2 seres queridos, un tío y su sobrino. El versículo, pues todo el capítulo prácticamente. Y algo que pasó por mi mente, quisiera empezar preguntando: ¿cómo puedes tú conocer la voluntad de Dios? Porque aquí en este pasaje vamos a ver algo acerca con respecto a la voluntad de Dios para Abraham y también para su sobrino Lot. ¿Cómo puedes tú conocer la voluntad de Dios para tu vida cuando se trata de hacer una decisión importante que te va a afectar a ti y a tu familia? ¿Qué es lo que haces? ¿O qué criterio usas cuando vas a hacer una decisión importante? ¿Qué criterio? Criterio es algo que tú dices: bueno, voy a tomar en cuenta esto, voy a tomar en cuenta. Si es que usas un criterio para hacer una decisión, o tal vez simplemente tú decides por pura corazonada. En inglés es la palabra hunch.
Hunch es una corazonada, algo que lo buscaba en la definición. Dice, una corazonada es como una sensación o una conjetura basada en la intuición más que en hechos. Es decir, a veces la gente simplemente lo que siente, no es basada en qué cosa voy a vivir o qué consecuencia voy a recibir si tomo esta decisión, pensar, razonar, usar un criterio. Pero a veces la gente simplemente lo hace por pura corazonada. Entonces la pregunta es, ¿tienes un proceso tú? ¿Tienes una manera que usas para hacer una decisión, pero de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque como hijos de Dios, como seres humanos que creemos en Dios y que honramos a Dios y su palabra, y que realmente dentro de nuestro corazón está el deseo de hacer su voluntad, ¿cierto? Todo verdadero cristiano quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Por ejemplo, cuando la familia, pensemos en cualquier familia, se reparte la herencia de los padres, que estos padres no dejaron un testamento, ¿cierto? Ustedes conocen de situaciones cuando parte el papá y la mamá y tienen propiedades o alguna herencia, sea dinero o carro, yo no sé, pero ¿han conocido ustedes hermanos o familiares, hermanos entre una familia, que se enojan y aún se dejan de hablar por asuntos de una herencia, ¿cierto? Se dejan de hablar, y aún han conocido hermanos que aún llegan a matarse, a pelearse y a matarse por quererse quedar con la herencia o la propiedad o las riquezas que los padres dejaron sin un testamento. Una pregunta es, ¿por qué tienen tantos problemas mucha gente? ¿Por qué hay tantos problemas para repartirse una herencia? Piensen en esto, hermano. ¿Cuál es el problema, honestamente? ¿Por qué se tienen que llegar a enojar y a insultar y a veces a odiar, o a veces ya nunca más se vuelven a hablar entre la misma familia? Bueno, este evento en la vida de Abraham nos enseña algunos puntos importantes para tomar en cuenta cuando hagamos nosotros una decisión en la vida, una decisión seria. Algo que vemos es de que, mira, hermano, tu corazón debe estar sinceramente en Dios. En Dios. Si ven a la vida de Abraham, miren la vida de devoción de Abraham hacia el Dios que lo llamó. Si vamos a Génesis capítulo 12, el versículo 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová. Eso es una vida de devoción, una vida de temor, una vida que realmente estaba honrando a Jehová Dios. Hizo un altar. Vean el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. ¿Qué hizo Abraham ahí? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren el corazón de esta persona, de Abraham, hermanos. O sea, Abraham, Dios formaba parte seria, sincera en la vida de este hombre, de Abraham. Si vamos al capítulo 13, el versículo 4. Dice, déjeme leer del versículo 1 al versículo 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Negev es un desierto, hermanos, una región muy desértica. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, lo que acabamos de leer en el capítulo 12, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai.
Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, volvió a ese altar que Abraham había hecho. ¿Qué hizo? E invocó, dice la Biblia, allí Abraham el nombre de Jehová. Nos estamos dando cuenta de la relación de este hombre Abraham con su creador, con Dios. Vean el versículo 18 de Génesis capítulo 13. Abraham, dice, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo una vez más Abraham? Edificó allí altar a Jehová. Entonces, si vemos, el corazón de Abraham era algo sincero en su relación con Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. No practicar la religión cristiana, recuerden, no jugar al cristianismo, no nada más tomarlo como algo social o algo porque es aceptable o algo porque pues se supone que lo haga. No, era genuino. En otras palabras, tu relación con Dios ha de ser genuina y no una falsedad o puras apariencias. ¿Y por qué digo, me atrevo a decir esto? Porque está comprobado, es un hecho, hermanos y hermanas, es un hecho que en casi prácticamente todas las iglesias cristianas evangélicas hay personas que realmente que no son genuinas, no son genuinos cristianos, viven de apariencia, pero entonces es una relación con Dios que es falsa. Y lo que vemos aquí con Abraham no era una relación falsa, era genuino, hermanos. Si nuestra relación con Dios no es genuina, sincera, honesta, entonces tu corazón estará atado a las riquezas. Estará atado a cosas terrenales. Y realmente podría ser una de las personas que llegues a odiar a tu propia familia cuando se tenga que repartir una herencia, ¿cierto? O repartir cualquier cosa, hermano. Tu riqueza o nuestra riqueza en Cristo Jesús es la más grande riqueza que un ser humano puede poseer en este mundo. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Vuelvo a decirlo, vean. Tu riqueza o las riquezas espirituales en Cristo Jesús es la más grande riqueza que un ser humano puede poseer en este mundo. No estoy hablando de cosas terrenales, no estoy hablando de propiedades, de terrenos, de carros, de casas, de dinero. Estoy hablando de algo muchísimo mejor para el individuo, para el ser humano. Versículo 2 de Génesis 13. Abraham era pobre en gran manera. Amén, hermanos. Era riquísimo, dice la Biblia, era riquísimo. Miren nada más en ganado, la propiedad de Abraham, en plata y en oro. ¿Recuerdan cómo Dios le dijo, te voy a bendecir en gran manera? Bueno, aquí lo estamos viendo ya, Abraham recibiendo tanta bendición material, ganado, que era algo considerado de muchísimo valor. Entre más ganado, una persona era más poderosa y tenía más capital, dinero en ese sentido. Ganado, plata y oro. Pero recordemos esto, que el Antiguo Testamento es sombra de la realidad que encontramos en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento vamos a ver riquezas terrenales, materiales, dinero, ganado, plata, oro. Pero todo eso es sombra, no es la realidad. Eso no lo vamos a esperar nosotros el día de hoy en Cristo Jesús. Por eso necesitamos conocer el antiguo pacto y el nuevo pacto, la diferencia que Dios hace de estos dos pactos. Porque si no, cristianos honestos, sinceros, vienen a pasajes del Antiguo Testamento y ven esto y reclaman riquezas terrenales.
Y por eso el día de hoy vemos que yo declaro prosperidad material y yo declaro y están declarando, hermanos, solamente cosas terrenales. Y ya ni se diga en el Facebook, ustedes saben la mezcla de New Age, de nueva era que existe. Declaro bendición y prosperidad a la persona que lea esto. Y ahí le pone a alguien amén. Como si fuera algo bíblico, hermano. Da risa, pero realmente hay un cristianismo Facebook. Acuérdense que hay teología Facebook, doctrina Facebook, que es un desastre, un enredo de todo. Entonces, cuando vemos aquí, Dios en su gracia bendijo materialmente a este hombre llamado Abraham. Pero el Antiguo Testamento pintaba el cuadro de la realidad que había de venir en Cristo Jesús. Porque las verdaderas bendiciones de Dios no son terrenales, no son materiales. ¿Escucharon bien eso? Las verdaderas bendiciones de Dios no son terreno, ni casa, ni ganado, ni dinero, ni dólares. No es el sueño americano. Esas no son las mejores bendiciones de Dios, las verdaderas, las reales. Ahora, esto no quiere decir que Dios nunca te va a bendecir con riquezas materiales. Tampoco pues malentendamos y decir, bueno, entonces las bendiciones solamente son espirituales y nunca voy a poder tener dinero. No estamos diciendo eso. Dios, si a Él le place, lo puede hacer y lo ha hecho. De hecho, creo no hay ninguno de los que estamos aquí que pueda decir que no tiene riquezas terrenales. Somos millonarios. Acuérdense que somos ricos comparados con la gente pobre del mundo. ¿Cierto? Somos ricos. Pobres, la gente pobre de otros países, pero aquí todos hemos recibido bendiciones materiales, más de lo que necesitamos. Más de lo que necesitamos. Entonces, pero para Dios esta vida es temporal. Esto que vivimos aquí, 60, 70, 80, 90, 100 años, es temporal y las riquezas materiales no son la clave para una vida con propósito y significado. Está comprobado. Gente multimillonaria no encuentra satisfacción en su vida. Tiene todas las riquezas terrenales que quiere. Hace todo lo que quiere porque tiene mucho dinero. Y gente así llegan a matarse. Sufren de depresión, de ansiedad y se quitan la vida. Porque no tienen realmente la verdadera riqueza espiritual. Ahora, si tú te consideras un cristiano, es decir, un hijo de Dios, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, pero Jesucristo no es el todo en tu vida, entonces, es decir, que Cristo no es todo lo que tú necesitas para gozar de una vida con significado y propósito, entonces hay un problema. Y no está en Cristo, ¿cierto? No está en el cristianismo o en Jesucristo. Ese problema tiene que estar en nuestro entendimiento del Evangelio. Porque Cristo se supone que es tu vida. No pienses de Jesucristo fuera de ti, como decir es mi religión, el líder de mi religión es Cristo Jesús y todo lo que diga Jesucristo yo lo voy a hacer y voy a tratar de obedecerle. Eso es religiosidad, eso es religión y eso no es el cristianismo. El cristianismo, recuerden, es cuando Cristo viene a vivir dentro de ti y empiezas a establecer una relación personal con el Cristo resucitado. Empiezas a conocerlo mejor. Entre más leemos la Escritura, entre más entendemos la gracia del nuevo pacto, del Evangelio de la gracia de Dios, más se afirma y crece nuestra relación con Cristo Jesús. Pero nosotros, mis hermanos, no practicamos religión. En el momento en que tú dices, ¿está permitido que los cristianos hagamos esto? Entonces ya estás practicando religión. Y eso existe en el día de hoy. Cristo es tu vida, el Espíritu Santo te guía. Y realmente lo que más quiere hacer un hijo de Dios es honrar al Señor en toda su vida, hacer su voluntad.
hacer lo bueno, vivir una vida santa, porque sabemos que somos santos. Amén, bendito sea el Señor. Entonces vean, es preciso crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Somos hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios están en el mismo nivel de madurez y de conocimiento de la gracia y de Cristo Jesús. No todos los cristianos. Y deseamos con todo nuestro corazón que no nos estanquemos. Por eso, un énfasis que tenemos en Ministerio Plenitud de Vida es que conozcamos a Dios, como creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, que sigamos creciendo, que no nos estanquemos. Y la realidad en la iglesia cristiana evangélica es que algunos cristianos siempre están creciendo y madurando. Otros cristianos al principio nada más se quedan con el ABC del evangelio. Acepta a Cristo Jesús, ahora cuando yo me muera voy a ir al cielo. Y de ahí una vida mediocre o una vida insípida, una vida aburrida, una vida, hermanos, de iglesiero, como le llamamos nosotros. O sea, no llegan a estar apasionados por seguir conociendo a Cristo Jesús, porque es imposible no apasionarse cuando tu espíritu está conociendo al Hijo de Dios. Es imposible. Estaba con mi hijo y mi esposa viendo una serie de videos del hermano Steve McVey, que escribió Grace Walk o Andando Bajo Su Gracia, y el hermano en cada lección empezaba con un tema, pero uno de esos temas, le di tanta introducción, hermano, que se me olvidó. Ahorita le di tanta introducción al hermano Steve McVey que olvidé el punto principal, pero trata de conocer a Cristo Jesús. O sea, el esfuerzo humano realmente no garantiza que tú vas a vivir la vida cristiana. Es conocer a Cristo Jesús. Crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es preciso, es necesario conocer la gracia, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, para llegar a conocer la grandeza y la gracia de Dios, la cual hace que todas las cosas terrenales, hermanos, sean como basura. Y esto es importante. No solamente en la vida de lo que estamos viendo acerca de Abraham y de la introducción que yo di acerca de cómo hacemos decisiones y acerca de herencias, pero eso es su ilustración nada más. Pensemos en todo en la vida cuando se trata de cosas terrenales y que nosotros necesitamos hacer una decisión. Cuando el corazón del cristiano crece en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, todas las riquezas, si hablamos de ganado, plata, oro, carro, casa, el sueño americano, todo eso pasa a estar en segundo plano. Es decir, eso no es lo que anhela nuestro corazón, hermanos, para nada. Y por eso podemos hacer decisiones, ¿cierto? Porque eso le pertenece a Dios. No vamos a afanarnos con cosas. No te vas a matar por el sueño americano. Y tristemente mucha gente casi se mata por el famoso sueño americano. Trabajan como burros, ¿cierto? Se matan trabajando para tener dinero y no hay satisfacción. Y hay mucha gente que se adquiere tanta propiedad, y aquí necesitas tener dinero para mantener tu propiedad. Mucho dinero. Y entonces uno se acumula riquezas, pero ya te atrapaste, porque ahora tienes que tener toda la vida de mucho dinero para poder seguir teniendo esas cosas terrenales. Y el ser humano no encuentra paz, no encuentra satisfacción,
porque la satisfacción verdadera se encuentra en Cristo Jesús. Está comprobado, está confirmado una y otra vez en la experiencia humana que las riquezas materiales no satisfacen la más grande necesidad del corazón que existe en el hombre. Las riquezas no satisfacen, porque esa es una necesidad espiritual que solamente una persona puede satisfacer esa necesidad, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hombre como el apóstol Pablo pensamos en el Nuevo Testamento? Erudito, hermanos, indocto, intelectual, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hablaba varios idiomas en cuanto a la ley, irreprensible a Pablo. Pero cuando conoció a Jesucristo, dice: todas esas cosas las tomo como popó, como estiércol, al compararlas con la grandeza del conocimiento de Cristo Jesús. Ese es un cristiano maduro, cuando su corazón y su vida, hermanos, es Cristo Jesús, es nuestra vida, y Cristo es todo suficiente. No necesitamos más, no necesitamos cosas terrenales. Si Dios nos las da, gracias al Señor, disfrútalas. Hay que disfrutarlas. Esta vida es temporal, pero si Dios no te la da, disfruta lo que te da. Disfrutemos lo que tenemos en la vida y seamos felices. Estemos, como dice el apóstol Pablo, estemos contentos con esto. Pablo dice: yo he aprendido a vivir de toda situación, hablando en el sentido terrenal, hermano. Dice Pablo: yo sé vivir en abundancia, porque tenía mucho dinero. Dice: y en escasez, todo lo puedo en aquel que me está fortaleciendo, en Cristo Jesús. Cualquier situación. Cuando Satanás ataca a la mente de los cristianos el día de hoy y les dice: mira, siempre eres bien pobre, mira tu situación, mira tu condición, mira a aquellos. El intento de Satanás es cuestionar la bondad de Dios. Y vean, el ser humano, el corazón del ser humano no será agradecido siempre que esté concentrándose en aquellas cosas que no tiene, que tienen los demás, pero yo no tengo. No puede ser un corazón agradecido, aunque seas cristiano. La única manera para que tu corazón sea agradecido, ¿sabes qué? Es pensar en cada una de las bendiciones que Dios te ha dado ya. Aparte de Cristo Jesús, ¿quién de los que estamos aquí, esto es un ejemplo, hermanos, está preocupado por lo que va a comer hoy? Es muy difícil, puede ser posible, pero es muy difícil que estemos preocupados que vamos a comer después de aquí. ¿Cierto? Es difícil. Bueno, esas bendiciones, esas cosas, cuando las ponemos en nuestra mente: Señor, te doy gracias porque puedo ver. Porque hay mucha gente que no ve, Señor. Señor, te doy gracias porque puedo respirar y oler. Porque mucha gente, y sobre todo, ustedes saben, estuve enfermo con el COVID, se fue todo el olor, el olfato más bien, y el gusto. Imagínense no tener gusto, hermanos. Pues mejor cómete papel mojado. Es lo mismo que comer un bistec y todo. Come papel, servilleta mojada, te sabe igual, ¿no? Pero gracias, Señor, porque puedo oír, porque hay gente que no puede escuchar. Señor, gracias porque puedo comer, puedo saborear. Señor, gracias porque puedo mover mis manos y mis pies. Gracias, Señor, porque no ando desnudo, porque tú me provees de eso. Gracias, Señor, porque no duermo abajo de un árbol, porque tú me provees una casa, un techo. Gracias, Señor, porque no tengo que caminar, porque tú me provees transportación. Y si caminas, dale más gracias a Dios, porque te vas a mantener más shape, más fit, como la gente en otros países, que no hay tanta gente gorda. Bueno, sí, ya empieza a ver. Pero en aquel tiempo, cuando se caminaba, ¿quién era gordo, hermanos? ¿Quién estaba sobrepeso?
Entonces vean, y no estoy hablando de la religión cristiana. Cuando hablo de esto, la religión cristiana tampoco satisface la necesidad más profunda del corazón humano. Me han escuchado decir eso, yo no sé, ¿están comprendiendo lo que digo? La religión cristiana no satisface la necesidad más profunda del corazón humano, porque mucha gente, con seguridad cientos de miles de personas, se han unido a la religión cristiana como si fuera una mejor religión, y el resultado ha sido lo mismo: no satisfacción del corazón. Y después se rascan la cabeza y después se confunden porque dicen, pero yo ya probé a Cristo y ni Cristo funcionó. Yo ya probé la religión, dice gente. Han dicho, yo ya probé la religión y no funcionó. No pude ser libre de mi drogadicción o de este problema. Porque la religión no hace eso. Aunque seas honesto, puedes ser lo más honesto. Puedes unirte a cualquier religión, únete al cristianismo como religión y el resultado va a ser lo mismo que unirte a cualquier otra religión. No va a haber satisfacción de la necesidad más profunda de tu corazón, porque la religión no hace eso. El único que lo hace es Cristo Jesús. Y estas personas que menciono son a las que nunca les amanece. No entendieron el evangelio, hermanos. Estas personas son las que mezclan el cristianismo con las enseñanzas de otras religiones. Por eso existe el cristianismo Facebook, que es totalmente falso. Por eso existen esos memes que mezclan cristianismo, un pasaje de la Biblia, con pura tontería o creencias de otras religiones o de la famosa nueva era, el New Age. Estas son las personas que profesan ser cristianas, pero que continúan buscando llenar la profundidad, la profunda necesidad de su corazón. No son cristianos, porque en Cristo se termina la búsqueda. Y si tú sigues buscando es porque no has encontrado. Pero cuando Cristo dice, hermanos, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre. En Cristo el hambre espiritual, el anhelo del corazón de cada ser humano, en Cristo Jesús se termina, se acaba. Cristo suple esa necesidad. Y estas personas son las personas que se llaman a sí mismas cristianos, pero que rechazan muchas de las claras enseñanzas de la Biblia. Y por eso nos rascamos la cabeza, porque dice, pero él dice que es cristiano. Oh, sí, yo soy cristiano. ¿Cuánto tiempo tiene yendo a la iglesia? Tantos años. Yo sí pertenezco a tal iglesia. Y después lo vemos que rechaza y no acepta claras enseñanzas de la Biblia, pero dice que es cristiano. Bueno, esa es la razón, porque nunca les ha amanecido. Y recuerda que he dicho, no consideran la Biblia como el único estándar objetivo absoluto de la verdad del Dios creador para la raza humana. Y mientras no consideremos así este libro, nunca vas a tener